¿Cómo pudo una de las bandas más icónicas de la historia terminar en medio de tanto brillo y tanto dolor? En este video descubrirás secretos que nunca se cuentan en entrevistas comunes y entenderás por qué la historia de ABBA no es solo música, sino también un viaje emocional. Todo comienza con pasiones, amores y rupturas. Pero lo que ocurrió al final es mucho más impactante de lo que imaginas. Quédate, porque lo que vas a escuchar aquí no lo olvidarás fácilmente. Acompáñanos a recorrer esas historias poco conocidas de amor, dolor y resiliencia que marcaron el camino de ABBA. Descubre cómo los lazos que hicieron posible su música legendaria también fueron los mismos que acabaron desgarrándola. ¿Qué fue lo que realmente sucedió tras bambalinas? Vamos a explorar los episodios más conmovedores que alteraron para siempre la relación entre Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson, Agnetha Fältskog y Björn Ulvaeus. En 1972, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad dieron forma a ABBA en Estocolmo. El nombre surgió de las iniciales de cada integrante. Tras su triunfo con Waterloo, en el Festival de Eurovisión de 1974, la banda ascendió de manera fulgurante con éxitos como Dancing Queen y Mamma Mia. No obstante, bajo la superficie de tanto éxito, las tensiones personales no dejaban de crecer. La ruptura amorosa entre Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad, que había comenzado con fuerza y creatividad, pero que en 1980 desembocó en separación y al año siguiente en divorcio, fue uno de los desafíos más dolorosos. Sorprendentemente, ambos lograron mantener la relación laboral dentro de ABBA, pese a las heridas emocionales. Lyngstad lo resumió en sus propias palabras: "Podemos colaborar mucho mejor ahora que Benny y yo ya no estamos juntos. Aún hablamos, pero nuestra relación no es tan fuerte como antes". Su alianza creativa, sin embargo, fue esencial. Con más de 380 millones de discos vendidos en todo el mundo, la música que compusieron juntos sigue siendo el corazón del legado de ABBA. Andersson no solo coescribió con Björn Ulvaeus himnos como Waterloo, Sauce, Dancing Queen y The Winner Takes It All, sino que también produjo en 1981 el aclamado álbum solista Frida de Lyngstad. Aunque su vida en pareja se desmoronó, su capacidad para crear juntos consolidó a Andersson y Lyngstad como una de las duplas más fascinantes de la historia del pop. Incluso, de su talento combinado, nació el musical y posterior película Mamma Mia. La otra pareja del grupo tampoco quedó al margen de la tormenta. Agnetha Fältskog y Björn Ulvaeus se conocieron en 1969 y contrajeron matrimonio en 1971. Juntos formaron una familia con 2 hijos y dieron vida a un éxito musical sin precedentes. Desde fuera, parecía la unión perfecta. Lo personal y lo profesional se fundían en una imagen de armonía que encajaba con la ascensión mundial de ABBA. Pero esa imagen ocultaba tensiones cada vez más profundas. Hacia 1979, cuando ABBA ya había alcanzado la cima, el matrimonio llegó a su fin. Aunque la separación se comunicó al público como amistosa, emocionalmente fue devastadora. A pesar de ello, Fältskog y Ulvaeus siguieron compartiendo escenario y estudio. De hecho, durante el divorcio, Ulvaeus escribió la desgarradora letra de The Winner Takes It All, que Agnetha interpretó con una intensidad tan real que con el tiempo se le volvió cada vez más doloroso cantarla, pues revivía en carne propia la pérdida y la tristeza que la inspiraron. A pesar de los problemas matrimoniales, Agnetha Fältskog y Björn Ulvaeus siguieron siendo el pilar sobre el que descansaba gran parte del éxito de ABBA. El legado eterno de la banda dependía en gran medida de la capacidad de ambos para trazar una línea entre la colaboración profesional y los conflictos emocionales. Juntos sostuvieron la ilusión de armonía, aunque el precio personal que pagaron por mantener esa fachada fue muy alto. Décadas después, la vida privada de Ulvaeus dio un giro inesperado. En 2022 presentó públicamente a su nueva pareja, Christina Sass, 28 años menor que él. Christina trabajaba en Universal Music Group promocionando el álbum Voyage de ABBA,
y allí surgió el romance. Su primera aparición oficial como pareja tuvo lugar en el estreno de la adaptación musical de Pippi Longstocking, obra producida por Ulvaeus. Él mismo confesó que Cristina ocupa un lugar fundamental en su vida y que esta nueva etapa le devuelve una felicidad que no esperaba. Para Agneta, en cambio, la búsqueda de esa felicidad resultó mucho más complicada. Tras separarse de Ulvaeus en 1980, atrajo la atención de la prensa y de millones de fans, pero su vida sentimental se convirtió en una sucesión de episodios difíciles. A comienzos de los 80 mantuvo una breve relación con el jugador de hockey sobre hielo sueco Peter Cedergren. Más tarde, en 1990, Jan contrajo matrimonio con el cirujano Thomas Sonnenfeld, un vínculo llevado con tanta discreción que casi pasó inadvertido. El secreto fue tal que el público apenas se enteró de la unión cuando ya se disolvía en 1993. En la segunda mitad de los 90, Agneta sorprendió con una relación aún más inesperada. Se casó con Gert van der Graaf, un conductor de montacargas holandés y ferviente admirador de ABBA. Según se supo, van der Graaf la cortejó insistentemente durante 2 años hasta que, en 1997, la pareja oficializó su romance. Permanecieron juntos varios años, pese a lo frágil de aquel comienzo. Pero las dificultades de Felsskog no se limitaron al terreno sentimental. Reconocida como una de las voces más cautivadoras de su generación, siempre luchó contra profundas inseguridades. La separación de ABBA afectó gravemente su autoestima. Y a Agneta, reservada por naturaleza, nunca le resultó fácil estar bajo los reflectores, y la fama mundial solo intensificó sus dudas. Su confianza ya resentida se debilitaba cada vez que la imagen pública la colocaba en el centro de atención. Ella misma confesó que soñaba, con frecuencia, que los fans la devoraban viva, reflejo de su temor constante a las multitudes. Una tormenta eléctrica que la sorprendió en pleno vuelo agravó todavía más su miedo a viajar en avión, lo que contribuyó a su aislamiento. A estas batallas internas se sumaba la tensión con Anni-Frid Lyngstad. Aunque siempre se mostraban cordiales en público, Agneta admitió que la diferencia de personalidades y orígenes provocaba fricciones. Freda y yo teníamos temperamentos y vivencias muy distintas, dijo alguna vez, reconociendo que ambas podían cansarse o irritarse mutuamente. Esa percepción de rivalidad amplificaba las inseguridades de Agneta, sobre todo respecto a su autoimagen. A ello se añadía otro obstáculo singular, el idioma. Pese a tener talento suficiente para brillar en cualquier escenario del mundo, Agneta nunca se sintió segura con el inglés. Las entrevistas y apariciones públicas la hacían especialmente vulnerable, pues no podía expresarse con total soltura ante audiencias internacionales. La presión de mantener impecable la imagen de ABBA en un idioma ajeno intensificaba sus miedos y reforzaba sus tendencias a replegarse. En ocasiones evitaba compromisos o exposiciones para no sentirse desarmada, optando por refugiarse en la privacidad. Como la enigmática Greta Garbo, sintió la necesidad de alejarse del implacable foco de la fama. Esa mezcla de fragilidad y grandeza marcó para siempre la manera en que el mundo la percibió. Y es precisamente aquí donde comienza a revelarse otra cara de la historia de ABBA. Pero las dificultades de Agneta Felsskog iban mucho más allá de los escenarios y del brillo de su carrera artística. También tuvo que enfrentar tragedias personales desgarradoras, comenzando con la muerte prematura de su madre, Birgit Felsskog, en 1986. Birgit, que había luchado contra la depresión durante años, falleció en circunstancias dolorosas que generaron especulaciones sobre su estado mental y sobre lo ocurrido en realidad. Los problemas maritales con Ingvar, el padre de Agneta, agravados por su alcoholismo, habían debilitado la relación familiar y deteriorado aún más la salud emocional de Birgit. Para que Agneta, aquel golpe fue devastador. Guardó en silencio la muerte de su madre durante más de una década y en su autobiografía,
Incluso llegó a afirmar que había fallecido en un accidente, intentando suavizar un tema que en aquella época era profundamente estigmatizado: los problemas de salud mental. Tras el fallecimiento de Birgit, Agneta siguió visitando a su padre, ya ingresado en un centro especializado debido a su delicado estado de salud. Sin embargo, el alcoholismo de Ingvar había generado una grieta en la familia mucho antes, lo que hizo que la muerte de Birgit incrementara todavía más la sensación de distancia y soledad. Años después, ella misma confesaría que se sintió absolutamente sola, obligada a afrontar el trauma sin apoyo. Como si la pérdida de su madre no hubiera sido suficiente, la tragedia se repitió pronto. En 1995, Ingvar murió por complicaciones relacionadas con el alcohol. Él había trabajado como obrero de fábrica durante gran parte de su vida, pero sus problemas con la bebida no solo deterioraron su matrimonio, sino que también dejaron en Agneta un sentimiento profundo de abandono. Perder a ambos padres en un intervalo tan corto fue un golpe demoledor que agravó las inseguridades y la fragilidad emocional que ella arrastraba desde hacía años. Todas estas pérdidas personales intensificaron su retiro de la vida pública. Su ya conocida falta de confianza, el miedo escénico y la fobia a volar se acentuaron tras la muerte de sus padres. Según su biógrafo, algo cambió en ella de manera irreversible, el mismo instante en que su madre decidió quitarse la vida. Desde entonces, se aisló más y más del mundo exterior, y la gente comenzó a notar un aire extraño y distante en su comportamiento. Entre duelos no resueltos y demonios internos, Agneta buscó refugio en la soledad y en la música, donde encontró un canal para expresar su dolor. Ese desahogo quedó plasmado en 2004, cuando publicó My Coloring Book, un álbum con sus versiones de canciones emblemáticas de los años 60. Con una voz dulce, tenue y cargada de nostalgia, transmitió emociones profundas que habían permanecido ocultas durante décadas. A través de esas melodías, el público recibió una ventana íntima hacia su mundo interior. Y aunque su vida había estado marcada por pérdidas irreparables, Agneta dejó ver una resiliencia luminosa, la de alguien que pese a todo seguía conectando con los corazones de sus seguidores. En 2005, la vida de Agneta tomó un giro inesperado cuando la amistad de años con el empresario Bertil Nordström se transformó en un romance. Tras décadas de soledad y relaciones frustradas desde los años 80, la noticia sorprendió y entusiasmó a los fans de ABBA. Nordström, un hombre de negocios cercano a la familia real sueca, aportó estabilidad y compañía a su vida, e incluso le abrió las puertas del Palacio Real de Estocolmo. Que Agneta, quien llevaba tanto tiempo apartada del foco público, iniciara una relación con alguien de su estatus fue algo tan inesperado como esperanzador. Aunque el romance terminó poco después de hacerse público, supuso un cambio significativo. Tras más de 20 años de aislamiento, aquella relación mostró una nueva faceta de Agneta y dio la impresión de que, tal vez, podía comenzar a liberarse del peso de tantas pérdidas acumuladas, entre ellas la de sus padres. Durante un tiempo, parte de aquella carga emocional pareció aligerarse, y aunque la historia no prosperó, dejó la sensación de un renacer, aunque breve. No obstante, sus fobias al avión, al escenario, a la exposición pública, seguían proyectando sombras sobre su vida cotidiana. Con el final de esta relación, Agneta regresó a su refugio, la soledad. Pero no fue un retroceso total, porque incluso desde esa distancia del mundo, su música continuó brillando y su legado se mantuvo vivo, tocando fibras sensibles en millones de personas alrededor del planeta. Y ahora, antes de seguir con lo que viene, hazte un favor. Toma un respiro profundo, suelta los hombros, quizá bebe un vaso de agua, y date un instante para ti. La historia continúa, pero tu bienestar también importa. Sin embargo, aquella breve relación con Nordström marcó un punto de inflexión en la vida de Agneta. Fue como si, por fin, lograra salir de las sombras de sus recuerdos más dolorosos para permitirse vivir un nuevo instante de amor. Mientras tanto, la historia personal de otra integrante de ABBA, Annie Frid Lyngstad, más conocida como Freda, también estuvo teñida de pérdidas profundas.
Nació en Bjørkåsen, Noruega, el 15 de noviembre de 1945, en medio de un contexto complicado. Su padre, Alfred Haas, era un soldado alemán destinado en Noruega durante la Segunda Guerra Mundial. Se creyó durante años que había muerto cuando su barco fue hundido al regresar a Alemania. Ante esa ausencia, su madre, Signe Lyngstad, tuvo que hacerse cargo de la pequeña por sí sola. Temiendo represalias contra quienes habían tenido vínculos con soldados alemanes, Signe, su hija y la abuela materna de la niña, Agni, se trasladaron a Suecia cuando Freda apenas tenía 18 meses de vida. Pero la tragedia golpeó muy pronto. El 28 de septiembre de 1907, cuando Freda apenas había cumplido los 2 años, su madre falleció de una insuficiencia renal. La niña quedó entonces bajo el cuidado exclusivo de su abuela en Torshälla, cerca de Eskilstuna, Suecia. Aquella pérdida repentina marcó para siempre su identidad y su mundo emocional. Freda creció en un entorno amoroso, pero sin la presencia materna, lo que la obligó a desarrollar desde pequeña un carácter fuerte e independiente. Solo con los años pudo comprender de qué manera esa infancia sin madre había moldeado su forma de ver la vida y las relaciones. A pesar de la sombra de aquella ausencia, Freda cultivó un amor profundo por la música, que pronto se convertiría en la vía que la llevaría al estrellato como una de las voces más queridas de ABBA. El apoyo constante y la estabilidad que le brindó su abuela fueron claves para que pudiera transformar sus emociones de pérdida y desarraigo en un puente directo hacia su público, que reconocía en sus interpretaciones una autenticidad conmovedora. Lamentablemente, el destino volvió a ser cruel. El 13 de enero de 1998, su única hija, Liselott Kasper, perdió la vida en un accidente automovilístico en Lonia, Michigan. Tenía tan solo 30 años. Liselott había nacido el 15 de abril de 1967, fruto de la relación de Freda con su primer esposo, Ragnar Fredriksson. Para Freda, su hija era su tesoro más grande, y durante la época de mayor fama de ABBA, la protegió todo lo posible de la atención mediática. Con el tiempo, Liselott formó su propio camino, convirtiéndose en madre de un niño llamado Jonathan. Pero aquel trágico día de enero, un impacto brutal acabó con su vida al instante, dejando a Freda sumida en un dolor inconmensurable. El golpe emocional fue tan fuerte que Freda se replegó hacia sí misma. Canceló proyectos, entre ellos un álbum que estaba en preparación, y dejó de aparecer en público. En entrevistas posteriores, confesó que la pérdida había sido tan devastadora que sentía como si el mundo entero se hubiera desmoronado a su alrededor. Por desgracia, la tragedia no se detuvo allí. Apenas un año después, en 1999, falleció su esposo, el príncipe Heinrich Reuss, a quien había conocido en la década de los 90 y con quien se había casado en 1922. Arquitecto, paisajista y heredero de la antigua casa de Reuss, Heinrich fue descrito por Freda como un hombre encantador, lleno de humor y espiritualidad, que le dio la estabilidad y la felicidad que tanto necesitaba. Ella disfrutaba especialmente del ambiente familiar que él había creado, integrando a sus 2 hijas de un matrimonio anterior en la vida cotidiana. Pero en 1999 le diagnosticaron un linfoma agresivo, y tras una dura batalla contra la enfermedad, falleció en Estocolmo el 29 de octubre de ese mismo año, con solo 49 años. En poco más de 12 meses, Freda había perdido a su hija y a su esposo, las 2 figuras más importantes de su vida en aquel momento. Sumida en un duelo prolongado y en un dolor insoportable, reconoció que sentía como si la pena la hubiera consumido por completo. Solo el apoyo de Dios, de sus amigos más cercanos y de la familia le dio la fuerza necesaria para seguir en pie. Con el tiempo, encontró un atisbo de calma dedicando horas a la naturaleza y comprometiéndose con obras solidarias que reflejaban sus valores más profundos. Con el paso de los años, Freda fue regresando poco a poco a la vida pública. Redescubrió su música, recuperó su voz
y volvió a ocupar el lugar que le correspondía como una de las figuras más reconocibles de ABBA. Para muchos de sus admiradores, su historia personal, marcada por la supervivencia, la pérdida y la resiliencia, resultó tan conmovedora como sus interpretaciones, convirtiéndola en un símbolo de fuerza y de talento a partes iguales. Aunque las cicatrices emocionales que dejaron las tragedias en su vida nunca desaparecieron del todo, su espíritu inquebrantable y el legado de su voz continúan siendo una fuente de inspiración para quienes encuentran en ella un ejemplo de resistencia y de arte. Y es aquí donde se abre el telón de un capítulo más amplio. La historia de ABBA como grupo y las razones que los catapultaron hacia un éxito sin precedentes. ABBA fue un fenómeno musical sueco que conquistó el mundo entero durante los años 70 y principios de los 80, hasta convertirse en uno de los conjuntos más vendidos de todos los tiempos. La combinación de sus 4 voces resultaba única, un pop moderno que se mezclaba con la esencia del folclore sueco. Su característico sonido brillante surgió gracias a la experimentación con nuevas técnicas de grabación, como el double tracking, que en aquella época eran revolucionarias. Sus letras, cargadas de temas universales como el amor, la pérdida o el desamor, lograban conectar con oyentes de todas las edades y condiciones. Durante la era disco, sus canciones trascendieron lo musical y se convirtieron en un movimiento social, especialmente dentro de la comunidad gay, que encontró en su estilo festivo una manera de empoderarse y escapar de la realidad. Himnos como Dancing Queen o Mamma Mía no solo invitaban a bailar, sino que representaban una forma de libertad. Además, su deslumbrante presencia en el escenario y el atrevimiento de sus vestuarios aumentaron el magnetismo del grupo, reforzando su posición en la industria pop. El punto álgido llegó a finales de los 70, cuando ABBA se consagró como un fenómeno mundial. En 1906, el lanzamiento del álbum Arrival marcó un antes y un después en su carrera, con éxitos como Money, Money, Money y Knowing Me, Knowing You. Sin embargo, detrás del brillo del éxito empezaron a surgir tensiones. Los 2 matrimonios que formaban el corazón del grupo, Benny Andersson y Annie Frid Lyngstad, Freda, junto a Björn Ulvaeus y Agneta Fältskog, comenzaron a enfrentar problemas personales que inevitablemente se trasladaban al terreno profesional. Las diferencias creativas sobre la dirección musical se hicieron cada vez más evidentes, al tiempo que la presión de las giras y las grabaciones incesantes afectaba a su salud emocional. Algunos de ellos empezaron a soñar con proyectos en solitario y con la posibilidad de recuperar cierta privacidad, algo difícil de lograr bajo el ojo constante de la fama. Finalmente, tras el lanzamiento de The Visitors en 1982, el grupo anunció una pausa indefinida. Nunca se disolvieron oficialmente, pero la distancia entre ellos marcó el fin de una era. Sin embargo, aquella pausa no borró el legado de ABBA. Sus canciones se mantuvieron vivas, trascendiendo generaciones y consolidando un lugar eterno en la cultura popular. Benny Andersson y Björn Ulvaeus, considerados el motor creativo del grupo, siguieron cultivando el éxito en nuevos terrenos. Uno de sus proyectos más notables fue el musical Chess, estrenado en 1984, en colaboración con el letrista Tim Rice. Ambientado en plena Guerra Fría, la obra fue aclamada por la crítica y alcanzó un gran éxito comercial. Canciones como One Night in Bangkok demostraron la capacidad del dúo para pasar del pop a la composición teatral con la misma fuerza y talento. Más adelante, trabajaron juntos en Kristina från Duvemåla, inspirada en la serie de novelas de Vilhelm Moberg sobre la emigración sueca a América. Este musical, profundamente ligado a la cultura y la historia de Suecia, fue recibido con entusiasmo por la crítica local, confirmando la habilidad del dúo para narrar historias a través de la música con gran sensibilidad. Pero el proyecto que superó todas las expectativas fue sin duda Mamma Mía. Este musical de 1999, construido alrededor de los mayores éxitos de ABBA, llevó su música a nuevas generaciones y se convirtió en un fenómeno global. Las múltiples producciones internacionales y la exitosa adaptación cinematográfica de 2008
consolidaron aún más su impacto. Además de sus colaboraciones conjuntas, Andersson y Ulvaeus continuaron desarrollando proyectos individuales. Benny se centró en la composición y producción, publicando discos como Piano, donde mostró su faceta más íntima como pianista e intérprete de música instrumental, muchas veces influenciada por la música clásica. Björn, por su parte, mantuvo una estrecha colaboración con Benny, pero también exploró otras facetas creativas, componiendo para musicales y produciendo música para televisión. Juntos, el legado de ABBA, tanto como banda como por el eco de su éxito continuo, sigue siendo un emblema eterno de innovación musical, influencia cultural y una tenacidad artística difícil de igualar. Desde su separación en 1982, el grupo fue objeto de innumerables rumores sobre un posible regreso. Uno de los más sonados apareció en el año 2000, cuando trascendió que habían rechazado una oferta de $1.000 millones, aproximadamente $1.100 millones, para realizar una gira mundial. La razón no fue el dinero, sino algo mucho más profundo: las emociones no resueltas y las complejas dinámicas de sus relaciones pasadas. En ese momento, Agneta Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Annie Frid Lyngstad descartaron la idea de reunirse, demostrando que valoraban más la dignidad de su historia que la tentación de la riqueza. Björn lo dejó claro años después. Era momento de avanzar y no quedar encadenados al pasado de ABBA. Sin embargo, en abril de 2018, sorprendieron al mundo entero con una noticia que nadie esperaba. Habían vuelto al estudio para grabar 2 nuevas canciones, Don't Shut Me Down y I Still Have Faith in You. Ese fue el preludio de Voyage, su primer álbum en 40 años, lanzado en septiembre de 2021. El disco, finalmente publicado el 5 de noviembre de 2021, contenía 10 temas inéditos que reafirmaron a ABBA como iconos del pop, aunque esta vez con un sonido enriquecido por matices contemporáneos. El éxito fue inmediato, tanto en ventas como en críticas, y conquistó a varias generaciones a la vez. Canciones como I Still Have Faith in You brillaron especialmente. Con un mensaje de esperanza y continuidad, la banda demostraba que su esencia seguía intacta a pesar del tiempo. El 27 de mayo de 2022, Londres fue testigo del estreno de un espectáculo sin precedentes: ABBA Voyage. En un estadio especialmente construido, la ABBA Arena, con 30.000 asientos en el Queen Elizabeth Olympic Park. El público pudo disfrutar de un concierto único donde convivían una banda en vivo y las versiones digitales de los 4 miembros, los llamados avatars, recreados tal y como se veían en 1979. Gracias a la captura de movimiento y a la avanzada tecnología de Industrial Light and Magic, la ilusión de verlos rejuvenecidos sobre el escenario se convirtió en realidad. El impacto fue extraordinario. Más de 1 millón de personas asistieron en el primer año, generando alrededor de 322 millones de libras para la economía local. Con casi 1,5 millones de entradas vendidas en 15 meses y una media de 85 libras por ticket, el espectáculo no solo colmó la capacidad del recinto, sino que también impulsó hoteles, restaurantes y servicios cercanos. Su huella económica va aún más allá. ABBA Voyage sostiene más de 5.000 empleos en Londres, desde personal del recinto hasta sectores como transporte y hostelería. Además, la llegada masiva de visitantes internacionales ayudó a la recuperación cultural y económica tras la pandemia. Pero quizá lo más importante no se mide en cifras. Este show inauguró un nuevo modelo en la cultura de la música en vivo, combinando lo físico y lo digital en un formato figital. Críticos y artistas reconocen que esta innovación abre la puerta a posibilidades insospechadas, desde giras de artistas retirados hasta revivir la presencia de músicos fallecidos. Una vez más, ABBA se adelantaba a su tiempo. Con Voyage, la banda demostró una capacidad asombrosa para reinventarse sin perder su esencia. Como dijo Björn Ulvaeus,
Nos sentimos honrados de usar esta tecnología innovadora para presentar nuestra música a una nueva generación. Y lo lograron. Reavivaron el interés por su catálogo, encantaron a fans nuevos y veteranos, revitalizaron la escena cultural londinense y reforzaron su legado como pioneros de la música. Hoy, ABBA sigue brillando con fuerza en la memoria colectiva y en los corazones de millones de personas alrededor del mundo. ¿Y tú? ¿Qué piensas de este regreso tan inesperado y de la manera en que han vuelto a escribir la historia de la música? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te ha inspirado, recuerda cuidarte y seguir acompañándonos en este viaje musical.